historia excelente. Y el único predicador que lo ha roto soy yo. Sí, lo rompiste, tiene, mira aquí, están todavía lo que le pusimos aquí. Sí. Ya que están hablando de historia, hay que decir la historia, ¿no? La mala costumbre que traje de Puerto Rico. Puerto Rico los púlpitos eran sólidos y uno predicando cuando se emocionaba un poco daba con la mano. Y aquí le di y algo pasó y lo rompí. Evangelio según San Mateo, capítulo 15, versos 21 en adelante, dice la Escritura de la siguiente manera. Amén. Saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y Sidón, saliendo de Jerusalén. Y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra alguna. Entonces, acercándose sus discípulos, ellos, los discípulos, le rogaron diciendo: despídela, pues da voces tras nosotros, algunos de la academia. Él respondiendo dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Eso es primero. Entonces ella vino y se postró sobre él, o ante él, perdón, diciendo: Señor, socórreme. Respondió Jesús y le dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Una expresión muy fuerte. Y ella dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús le dice: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como tú quieres. Y su hija fue sanada en aquella misma hora. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por la oportunidad y el privilegio que nos concedes de ocupar el púlpito, este púlpito exquisito de nuestro obispo y pastor y de esta congregación. Ruego, Señor amado, que hables a cada una de nuestras vidas con esa fe desafiante y muy especial a cada una de las madres en este día, en Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Amén. La celebración del Día de las Madres es una celebración política. No hay base bíblica para eso. No está en la Escritura en ningún momento el Día de las Madres, ni tampoco el Día de los Padres. De hecho, celebrar el Día de las Madres en esta época, en estos tiempos, es muy difícil. Difícil porque sabemos de cuántas probablemente han abortado porque no quisieron ser madres. Difícil porque algunas se hicieron o fueron hechas madres a la hora o en la fecha que no era necesario. Un accidente, una violación y en los peores de los casos, una exhibición. Y la realidad es que ser padre o madre va mucho más allá de que hagamos una celebración política cuando estamos dentro del contexto de la casa de Dios. El pastor me pidió que predicara este mensaje, el cual fue predicado similar, porque perdí quizás el bosquejo. Para allá, para el año 1976, cuando mi Santa Madre todavía estaba viva. En aquel domingo ella abandonó su congregación local de la Iglesia Discípulos de Cristo para venir a escuchar a su hijo predicar, porque era el primer día de madres en la primera congregación. Mi edad en aquel entonces no tenía 20 años. La mujer sirofenicia, la mujer cananea. Yo le dediqué este mensaje a mi mamá. Y vamos a hablar sobre esa madre con esa fe desafiante.
Y es lo más importante que espero que el Señor permita que todos nosotros, tanto mujeres como hombres, salgamos de aquí en esta mañana inflamados de esa fe desafiante. La Biblia hace referencia a varias madres. Una de ellas, Rebeca. Rebeca fue una mujer desafiante. Una mujer de fe desafiante. Unos desafíos quizás no necesariamente desde una perspectiva moral correctos. Se atrevió a engañar a su marido. Y se atrevió a usurpar el lugar de la primogenitura de aquellos dos gemelos. De tal manera que Rebeca logró que Isaac diera su bendición al primogénito que nosotros entendemos que era el correcto, pero la historia dice que no era así. Rebeca desafió. Cuando seguimos observando la escritura encontramos una Betsabé, la cual vamos a mencionar aquí. Una mujer que adulteró y fue partícipe del crimen por el cual fue asesinado su marido. Enamorada locamente de aquel hombre elegante, rey. Sin embargo, de las mujeres y de las esposas que tenía David, ninguna de ellas logró sentar hijo en el trono de David, sino Betsabé, Salomón. María, otra mujer. María fue una mujer de fe desafiante. Y su desafío consistió en aprender a guardar silencio. Porque lo que había escuchado de parte de Dios mediante los ángeles no era posible compartirlo con todos. Era menester guardar silencio. Era menester aceptar la realidad de un Dios que todavía estaba comenzando a conocer. Y aquí nos encontramos con una mujer forastera, cananea, sirofenicia de nación, pero con una fe desafiante. Cuando hablamos de fe, hay varias maneras de poder identificarla. Yo puedo llegar a creer teológicamente, término que no me gusta utilizar cuando predico, pero puedo llegar a creer teológicamente, que esa fe desafiante tiene algo que ver con esa fe para salvación. Que esa fe desafiante tiene algo que ver con esa fe que provoca el mover de Dios. Que esa fe desafiante tiene algo que ver con ese sentido de vida espiritual que notamos en hombres y mujeres y en el día de hoy que queremos notar en cada una de las madres para precisamente enfrentar una vida que no es fácil, especialmente cuando hay hijos envueltos. Porque entendemos que si usted es madre, lo primero que está en su mente como madre es el bienestar de sus hijos. La pregunta que llegaría imperativa es: ¿cuándo fue la última vez que oró por sus hijos? ¿Cuándo fue la última vez que intercedió por sus nietos? ¿Cuándo fue la última vez que reprendió al mismo demonio? Porque usted sabe que persigue a nuestros hijos. La realidad es que los títulos de padre o madre no nos hacen ser el papá o la mamá que se espera. No quiero entrar en otros términos, no sería apropiado. Pero aquí encontramos una mujer sirofenicia. Una mujer que entiende algo interesante para esa época. Una mujer que no hay referencia de ser una mujer religiosa. Una mujer que tampoco hay referencia de haber visitado a los médicos, de haber buscado la opinión profesional de algún líder médico de la salud mental. Sin embargo, esta mujer, dice la Escritura, que su hija, véalo ahí, era atormentada por un demonio. Hoy en día mucha gente no sabe ni siquiera qué son los demonios y cómo atormentan a la gente. Pero esta mujer declaró
que la condición de su hija era a causa de un demonio. Hay que tener una fe desafiante para poder entender las circunstancias que estás viviendo. Si eres un padre o una madre, hay que desarrollar esa fe desafiante, porque tus hijos están en peligro. Y no necesitamos que la política nos lo repita. No necesitamos que los sistemas académicos, escolares, nos enseñen. Lo podemos ver a cada instante. Esta mujer, cuando se acerca a Jesús, sabe de lo que padece su hija, aunque no tenemos evidencia cómo se manifestaba. No sabemos si botaba baba blanca, burbujas por la boca. No sabemos si eran unos aparentes ataques de epilepsia, los cuales provocaban que se tirara al piso y se revolcara. No sabemos si aquella niña salía gritando nombres y palabras que no se podían entender. No tenemos evidencia, pero aquella madre lo sabía. ¿Por qué? Porque era una mujer de fe desafiante. No vivía cada minuto de la vida buscando su propio bien, su conveniencia. No buscaba para sí mismo. Leíamos, según nuestro hermano Bonifacio, Proverbios capítulo 30. 31, perdón, gracias. Yo siempre he dicho que los proverbios son como un guayo. Yo sé, muchos de ustedes no saben lo que es el guayo. En otros lugares le llaman raspa. Y los que utilizamos el guayo para cocinar, yo cocino, nos raspamos los dedos de vez en cuando. Usted lee el libro de Proverbios y es raspándole su conciencia. Y a cada rato usted se encuentra con un conflicto, con algo que lo estruja. Esa fe desafiante provoca que ser estrujado de vez en cuando y de cuando en vez. No permite que estemos sentados inertes. No permite que nos creamos que estamos bien y que no necesitamos corrección. No permite que nosotros pensemos que hemos terminado cuando todavía hay mucho que hacer. Esa fe desafiante da la visión y el entendimiento que tuvo esta mujer para poder identificar el origen de la condición de su hija. Y dice la Escritura que Jesús estaba allí en unas circunstancias muy diferentes. Había terminado su relación en aquel momento en Jerusalén a consecuencia que los líderes religiosos lo habían insultado. Ya lo habían proscrito. Después en su casa usted lee el contexto. Ya lo habían declarado no grato. Y Jesús decide salir de Jerusalén. Y no solamente dice estos versos que leímos que decide salir de Jerusalén, sino que cuando vamos a Marcos capítulo 7, que es una referencia paralela, dice que Jesús pretendía estar o pasar por desapercibido. Él quería un espacio según quien escribe el Evangelio. Él necesitaba un tiempo para sí. Les soy franco, esas son las grandes discrepancias que yo tengo con el texto bíblico. Hay gente que adora el texto bíblico. Yo creo que el texto bíblico, las traducciones, las interpretaciones, las parafrases, todas ellas pueden ser cuestionadas. Seguro que sí. No hay ningún problema en ver a Jesús buscando un espacio. Podemos aceptar que podemos ver a un Jesús escapando de una Jerusalén porque así lo quiere interpretar el que escribe. No obstante, Dios está en control de Jesús. Jesús es Dios. Y todo lo que sucedía en Jesús tenía un propósito. Así que aunque el escritor diga que estaba buscando un espacio, que estaba alejándose de Jerusalén por las circunstancias que fueran, y los diferentes eruditos y hermeneutas, pero la realidad es que había un plan y un propósito para compensar lo que estamos viendo en esta mañana.
Jesús tenía otros propósitos, pero aquella mujer, dice la Escritura en el verso específicamente que acabamos de leer: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Si buscaba el maestro un espacio, un silencio, no lo encontró. Amén, así es. La iglesia nunca, la congregación, nosotros como hombres y siervos y mujeres y siervos de Dios, no podemos ni tenemos tiempo para espacios y silencios. No podemos hacernos pasar por desapercibidos. Necesitamos ser constantemente relevantes y que el mundo, la gente a nuestro alrededor, sepa quiénes somos. No sé cuántos de ustedes participan de comprar por los negocios aquí, pero como yo vivo cerca, yo participo de comprar en algunos de estos negocios. Y cuánto me gozo cuando hablo de esta congregación y especialmente de los pastores. Todos conocen a Quitín y a Rosa. Y algunos son hindús, otros son musulmanes, otros son de otros países, de otros lugares. Pero sí, el pastor sí, Quitín sí lo conocemos. La iglesia no puede estar escondida ni puede hacerse irrelevante. Por el contrario, más en estos tiempos. Hijo de David, ten misericordia de mí. Esta mujer no solamente identificó la enfermedad de su hija como que era un demonio, sino que no tenemos conocimiento de cuánta información religiosa ella haya tenido. Sin embargo, según quien escribe, declara que ella lo declaró hijo de David. ¿Recuerdan que le mencioné Betsabé hace un momento atrás? Es interesante cómo Dios en su misericordia, no solamente perdona el pecado, perdonó a Betsabé, sino que también le permitió sentar un hijo de David y Betsabé en el trono, Salomón. Y de ese linaje, el papá o José o el esposo de María, para reconocer el trono de David. Esta mujer no sé cuánta formación tenía, no sabemos cuánto estudio tenía. Probablemente era una declaración que había escuchado de alguna forma u otra. Pero era una fe desafiante que se atrevía a declarar lo que todavía no se conocía. Hijo de David. Hay una razón por la cual Jesús mantiene esa experiencia del pacto que Dios hizo con David, que nunca faltaría quien se sentara en su trono. Dios glorificándose y aquella mujer con una fe desafiante disfrutando de lo que hoy tú y yo estamos aprendiendo. No había nada escrito en ese entonces, no habían bibliotecas. No existían libros de teología. Esta mujer está experimentando algo que es de ella, inmediato, espontáneo, que como único podemos entenderlo es por esa fe desafiante. De hecho, anoche volví a visitar de nuevo el documental. Hay un documental muy bueno preparado por uno de los seminarios más importantes aquí en Estados Unidos y de los estudios en Kentucky. Y me llamó la atención precisamente que quise volver de nuevo a leer, a ver y a escuchar de los rollos del Mar Muerto. Y no solamente me enteré de lo que sucedió en el 48 o 49 o 47, sino resulta que hasta el 17, los otros días, se encontraron otros rollos más. Lo que implica que hay cosas que quizás todavía no sabemos porque no hay las evidencias. Pero esa fe desafiante te hace ver lo que Dios quiere que nosotros aprendamos de Él y de su reino. Y esa fue la experiencia de esta mujer. Y esa debe ser la experiencia de cada mujer madre en este día. Porque criar en estos tiempos no es fácil. Hay de las que críen en ese entonces. Porque orar por tus hijos parece ser quizás una fábula cuando estamos de frente a tantos desafíos, a tantas oportunidades para que nuestros hijos y nuestros nietos se pierdan. Pero Dios inquieta tu corazón, Dios inquieta nuestro corazón, Dios nos motiva para que con una fe desafiante nosotros veamos más allá de lo que el mundo puede ver
y entendamos lo que Dios está haciendo. De hecho, aquella mujer, dice la Escritura, que era tanto su grito, su conducta probablemente ya incordia, si me permite la expresión, que los discípulos se acercaron a Jesús y le dijeron, despídela. Una fe desafiante es aquella que no acepta ser detenida. Me atrevería a decir que si el movimiento feminista quisiera tener alguna referencia bíblica, la encontraría aquí. Y quiero dejar claro, con toda claridad, sí, el movimiento feminista tiene razón de ser. Porque la historia completa del ser humano ha sido contraria a la mujer. De vez en cuando han aparecido unas Rebecas, de vez en cuando han sucedido unas Esther, de vez en cuando unas María y de vez en cuando una mujer sirofenicia. Pero la realidad es que el sistema social siempre ha sido machista, patriarcal, donde la mujer ha sido limitada única y exclusivamente a la casa. Eso fue el libro de Proverbios que leímos. Excepto que ahí encontramos que había una mujer que desafiaba, se atrevía a hacer negocios y tenía éxito en los negocios. Exactamente. Pero la realidad es que dice la Escritura que los discípulos le dijeron a Jesús, los asesores, despídela. Me atrevo a pensar, como le comenté al pastor hace un momento atrás en una forma jocosa, la academia. Una de las razones que siempre he tenido en contrariedad con mis amistades de la academia es que han abandonado la esencia de lo que yo entiendo y de lo que nosotros entendemos sobre la presencia del Espíritu Santo. Es muy fácil la filosofía y a mí personalmente me gusta filosofar, indagar, comparar, rebatir. No tengo problema alguno en entrar en un debate. No hay conflicto alguno en sentarnos a pulular, a sacar chispa cuando hablamos teológicamente. Y probablemente podamos estar equivocados en un momento dado, pero pruébeme que estoy equivocado, porque yo haré todo lo posible por probarle que usted es el que está equivocado. Así que el estudio, el análisis filosófico, cuando hablamos teológicamente, provoca la discusión, pero nunca debe provocar que un desafío de fe sea anulado. Una iglesia, no importa el templo que tenga, catedrales, títulos, opulencia, referencia política, si no hay la presencia del poder del Espíritu Santo en esa congregación, ese es un mausoleo donde lo único que sirve es para tener urnas de cenizas. Aquella mujer de fe desafiante llevaba en su pecho la medalla de haber sido expulsada o provocada a ser expulsada por los eruditos, los asesores, por la academia. Madre, no le tengas temor cuando esa fe desafiante te motiva a que vayas una milla más. Dice la Escritura que cuando el maestro decide atender a esta mujer, y me llama la atención porque la comparé con María, cuando María se le acercó en las bodas de Caná de Galilea a Jesús y le dijo, ¿sabes que se le acabó el vino? Que dicho sea de paso, cuando haya otra oportunidad, hablaremos sobre el asuntito este de las bodas de Caná de Galilea. Ay, Jehová. Sí, porque lo que pasa es que todo el mundo se cree o sea, la sociedad moderna cree que todo en la Escritura lo debemos juzgar basado en lo que nosotros conocemos. Mire, hermano, en los tiempos bíblicos el hombre tenía 4 y 5 y 6 y 7 esposas. Y eso era aceptable. Así que no me venga usted a filtrar la Biblia con lo que usted... Sí, nos vamos entendiendo.
No, que el matrimonio, que el matrimonio es sagrado. ¿Qué matrimonio es sagrado? Si el matrimonio tiene la historia más corrupta de la historia. ¿O usted no lo sabía? No ha habido institución en la sociedad más corrupta que el matrimonio. Matrimonios por política, matrimonios por dinero, matrimonios por raza, matrimonios porque hay que mantener la línea de gobierno. Búsquenlo en la historia. Después hablamos en otra ocasión. El asunto es que esta mujer, dice la Escritura, que fue tanto su atrevimiento, su desafío por esa fe desafiante. Esa fe desafiante que no te permite quedar quieto, quieta. Esa fe desafiante que te despierta a cualquier hora de la madrugada y entiendes que no es que tienes que ir al baño, es que Dios está hablando contigo. Esa fe desafiante que cuando tomas el libro en tus manos, la Biblia, te das cuenta que en ese momento específico hay un versículo que se convierte en una conversación personal, íntima y directa entre Dios y tú. Alabado sea Dios. Tengo una labor que hacer y no es correcto que el alimento que está dispuesto para los hijos se le conceda a los perrillos. Uno de los intérpretes que estuve leyendo, que estuve meditando en este mensaje toda la semana, uno de los intérpretes sobre estos versículos, desde el punto de vista hermenéutico y etimológico, define la palabra perrillo. Y cada vez que leía el comentario, yo decía, no lo creo. Porque trataron de ver la tendencia. La tendencia religiosa es que si nuestro obispo, nuestro pastor comete un pequeñito error, nosotros vamos a buscar la manera de... Si el hermano Rivera... Perrillo, perro, punto. Era una expresión déspota, repugnante, que los judíos todavía al día de hoy tienen contra otros. Así que porque leemos perrillos, no le pasemos la mano. Como me dice el historiador, el otro, después le digo el nombre. No, el maestro era judío. Y era necesario que se registrara así en la Escritura, para darle el valor céntrico de la experiencia de esta mujer, de una fe desafiante. Que dicho sea de paso, no le contestó como probablemente usted lo hubiese contestado. Me estás diciendo perra. Pero ven acá, ¿de dónde te dice todo lo que...? Pero mira, yo soy nicaragüense. Ven para Nicaragua, judío. Adiós, pero tú no has bregado con nosotros los guatemaltecos. ¿No? Tú no sabes lo que nosotros hacemos allá, ¿ah? O en Chiapas, al sur de México. Echa para acá para que tú veas. ¿Tú te atreves a decirnos a nosotros perrillo? ¡Perro! Es idénticamente igual a ti, madre, cuando sabes que tus hijos están de frente a una ganga en la escuela, que tú no sabes cómo confrontar la realidad de que el bullying de esa ganga está atropellando a tu hijo o está atropellando a tu hija. Que ese vecino, esa influencia de esos amiguitos en la calle no son los que tú quisieras que ellos tuvieran. Y tú estás consciente que hay un reto social entre tú y ese grupo de influyentes que están tratando de perturbar y malversar la fe y la experiencia maternal que tú tienes, pero tú te atreves en el nombre de Jesús. Y algunas se atreven por esa fe desafiante, ni siquiera en el nombre de Jesús, a confrontar esa ganga, a quitarle esa arma, a exponerse a ser muertas.
porque ese es mi hijo, ese es mi nieto, y nadie me toca. Sangre de mi sangre. Aquella fe desafiante provoca que esta mujer, siendo una plebeya sencilla, aleluya. Mi mamá era una mujer muy pobre. Que no conoció a su papá, porque mi abuela tuvo exactamente 5 maridos. Sufrió siempre con el trauma de buscar quién era su papá. Hasta encontrar que su papá fue el primer ministro metodista, ordenado en Puerto Rico, presbítero, en un campo de la isla. Toda la semana medité en este mensaje. No subestime al hermano Rivera. Por eso no tengo temor de hablar esa verdad. Porque sé que hay hombres y mujeres aquí que les asustaría saber algunos de los orígenes de su vida. Otros los esconden, otros los guardan, otros los disimulan. Pero esta mujer tenía una razón por la cual no podía ni esconder el demonio que afectaba a su hija, ni disimular quién era, pero precisamente por esa fe desafiante se atrevió a contestarle al Hijo de Dios. Y la sabiduría que recibió Abba Shammai en aquel momento. Y la unción que recibió, no la podemos interpretar, porque todavía no había derramamiento del Espíritu Santo en ese tiempo. Porque no sabemos si ella tenía fe para salvación. Pero lo interesante es que la fe desafiante de esta mujer, estamos seguros que era una fe santa. La fe desafiante de aquel Jacob, producto de la mentira de su madre con su padre. Pero fue lo que lo llevó a decirle al mismo Jehová de los ejércitos: no te suelto, aleluya, hasta que no me bendiga. Alabado sea Dios. ¡Aleluya! ¿Quién se atreve a decirle a Dios de esa manera? Dice la Escritura que regresó caminando con una pierna coja. Alabashakamai. Pero más derecho que nunca. Se atrevió cara a cara. No te suelto hasta que no me bendiga. Pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de los amos. La iglesia no puede estar escondida. La iglesia no puede estar buscando oportunidades políticas para lucirse. La iglesia de Cristo no celebra el Día de las Madres porque sea conveniente al comercio. La iglesia de Cristo está aquí porque hay mujeres en la Escritura que hacen referencia a lo que significa ser una mujer de Dios. La verdad es que dice la Escritura que el maestro fue impactado, impresionado, quedó estupefacto, atónito. Mujer, cuán grande es tu fe. Aleluya. Cuán grande es tu fe. Aquella delgadita que se conocía originalmente como Silvia Dávila, apellido de su mamá,
porque no conocía ni supo nunca o creía no conocer nunca a su papá. Llegó a ser enfermera. Continuó estudiando en la Universidad de Puerto Rico, cantó en el coro de la Universidad de Puerto Rico. Continuó siendo una estudiante de maestría, porque su hermano, Héctor Rivera, era un catedrático de la Universidad de Puerto Rico, en moneda y banca. Terminó siendo una funcionaria de gobierno y una sierva de Dios, que desafió las circunstancias de la vida con una fe desafiante. Es muy probable que usted, madre que me escucha, necesita entender este mensaje no por bien suyo, sino por la realidad de la vida que estamos viviendo. Porque las balas que cruzan por las calles y los asesinatos están donde quiera. Porque los problemas de salud mental que se están proliferando en diferentes esquinas de esta nación y del globo terráqueo, porque la situación económica, porque las enfermedades físicas, porque el atropello, como el que estamos viendo constantemente contra nuestra comunidad inmigrante, especialmente latina, porque la política, porque hay razones para tú como madre en este día decir, aunque el mundo esté en contra mía, pero yo desafío con la fe de mi Dios ese mundo. Y mis hijos, y mis nietos, y mi hogar, y mi vida se conserva para ti, oh Dios. Dice la Escritura que en aquella hora su hija fue sanada. En aquella misma hora los demonios se fueron. No hubo espectáculos. No había títulos religiosos, ni letreros denominacionales, ni registro histórico. Pero la Escritura dice que en aquella misma hora las migajas que caen de la mesa alimentaron los perrillos. Atrévete a desafiar a Dios. Atrévete a tener esa experiencia tan íntima con Dios, que aun cuando el mismo infierno se abre frente a ti, usted pueda declarar: ni las puertas del infierno prevalecerán contra la iglesia. Que ese dictamen médico que te han dado, que esas circunstancias que vives al presente, no ahoguen en la esperanza ni la capacidad que Dios te ha dado. Estoy estudiando últimamente sobre la problemática del suicidio, porque hay creyentes que han tomado esa iniciativa, algunos provocados por la problemática de la salud mental. Y estoy analizando, estudiando algunos comentarios que leo a través del internet, serios. Llego de momento a una conclusión subjetiva, que aún aquel creyente que termina suicidándose es porque deja de ver las posibilidades de Dios, de poder utilizar su experiencia como un taller de fe para poder atender a otros. Esta mujer se atrevió a desafiar y el mismo Espíritu de Dios, mediante la fe, le rebosó con su contestación. Y en aquella hora su hija fue sanada. Me llama la atención que algo sucedió igual con con Abraham. La Escritura dice
que ya Dios había determinado destruir a Sodoma, y Abraham comenzó a negociar con Dios. Y si hubiesen 40, destruiría a Sodoma. Y si hubiesen 30, destruiría a Sodoma. Y si hubiesen 20, llegó a 20. Llegó a 20, exactamente. Pero dice la Escritura, búsquelo. Yo soy malísimo para recordarme versos bíblicos, indisciplinado, por eso no tengo nada escrito. Pero dice la Escritura que cuando tiró el 20, Después bajó a 10. bajó a 10, gracias. Gracias, lo ve. Yo no necesitaba que el pastor estuviera aquí. Pues cuando llegó a 10, ¿sabe lo que dice la Escritura? ¿Usted lo ha visto? Usted no ha leído el chisme. ¿Usted no le gustan los chismes? A mí me encantan los chismes de la Biblia. Nuri, ¿verdad que sí? Que los chismes de la Biblia nos gustan. No sabía lo de Betsabé, ¿ah? Aprendiste, así mismo fue. Hay un chisme. Dice que cuando a 10. No había diablo que destruir. Cuando llegó a 10, dice la Escritura, bien claro está aquí, y Jehová se apartó de Abraham. De Abraham. Y Jehová se apartó de Abraham. No continuó negociando con Abraham. Porque sabía que si Abraham le decía menos de 10, había que perdonar a Sodoma y Gomorra. Búscalo usted en la Escritura. Qué rico cuando usted sabe que el Dios que usted conoce le deja ver a usted que tiene su ladito sensible. ¡Aleluya! Qué delicioso cuando usted se da cuenta que esa oración llegó a remover los cimientos de los fundamentos, de las normas y las pautas de Dios, para demostrar que da la impresión que usted gana. Aleluya. ¿Le podremos algún día ganar a Dios? Jamás. Pero Él nos da ese chance. Salmo 103 dice, Él es el que te corona de favores y misericordias. Cada vez que predico sobre ese versículo utilizo la expresión, Él es el que te regala tus caprichos y tu fastidiaera. Eso que te pasas pidiendo y fastidiando, el carrito, que si el carrito, que si ahí tiene, está bien ya, para que no me molestes más. Me eché a Dios al bolsillo. No. Una fe desafiante. Una fe desafiante es la que puede provocar que no abortes esa criatura. Una fe desafiante es la que puede motivar a que tu matrimonio sea correcto. Una fe desafiante es la que puede despertar en ti un futuro mejor que el que tienes presente. Una fe desafiante es la que te va a ayudar en esta hora a aceptar que tu condición física termina y que debes partir, pero aceptas la muerte como un regalo de Dios para encontrarte con Él en eternidad. Una fe desafiante que provoca el pensamiento, no para que encuentres una contestación en lo que otros dicen, sino para que tengas palabras en tus labios como las que tuvo esta mujer. Pero aún los perrillos comen de las migajas. Tengas una palabra de fe para seguir viviendo. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor amado, por el reto de tu palabra. Te doy gracias por aquella mujer que fue mi santa madre y mi santa abuela materna. Te doy gracias por cada madre que está aquí en este día. Te doy gracias, Señor amado, porque cada una de ellas representa esa mujer sirofenicia. Esa mujer nacida en un lugar que no sabemos exactamente si fue Grecia, pero llamada como que era de Grecia por su idioma y sus costumbres. No tenía lugar, era una indocumentada. Gracias por esa mujer. Gracias por esa mujer que no tenía títulos ni apellidos. Gracias por esa mujer que nos dice la Escritura que tú llegaste a utilizar como ejemplo de la gran separación, porque a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron.
Gracias, Señor, porque nos has permitido recibirte. Y en esa mujer y en la fe de Abraham, tu pacto se ha cumplido para con nosotros, los perrillos, los gentiles. Gracias, Señor, porque yo sé que aquí hay madres que saldrán inspiradas por este mensaje para volver a reeducar a sus hijos, y si no tienen hijos, de educar a sus nietos, porque dejarán un mensaje y un legado en otros del respeto que se debe tener a la familia, del honor que debemos sentir por nuestros hijos. Permite, Señor amado, que esos valores sean una vez más inculcados a través de esta palabra, porque en ti, Señor amado, podemos ser alimentados y los demonios que atormentan, disipados. En Jesús. Amén.